Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están todos hoy? Bendecidos, sin victoria, amén. Bueno, me presento rápidamente, obviamente pues ya me presentaron. Soy John David Romic, yo soy hijo de mi papá. Y como hijo de mi papá pues compartimos el apellido y compartimos la misma palabra de fe, pero en estilo sí somos como diferentes, porque pues ahí también hay una Rodríguez que es mi mamá y es lo latino que hay en uno, ¿cierto? Entonces es un poco diferente, pero primero que todo quiero darle gracias a todos los pastores. La verdad no muchas veces yo me pongo nervioso para predicar, porque pues he estado en la iglesia mucho tiempo, he vivido como hijo de pastor. Yo casi nazco en una escuela bíblica, o sea, estaba ahí, mi papá terminó la clase y luego fui, o sea, luego me dio permiso para nacer, entonces, y así ha sido la vida. Pero la verdad hoy ya me estaba poniendo nervioso porque no sé, es raro predicar no solo a hombres, sino también a pastores y a líderes y a personas que pues son de influencia, y todo hombre tiene mucha influencia. Entonces la verdad pues estoy honrado, nervioso y honrado por estar acá. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de hombres trascendentes. Me encanta el tema de lo que se habla en cuanto a lo que es la trascendencia, lo que es el legado, the legacy, o como dijo Pastor John David, la legacy, pero en fin, entendimos, ¿cierto? Entonces, pero pero vamos a empezar orando. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder venir acá y aprender más de tu palabra. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo se mueva en este lugar con toda la potencia de su gloria, que nuestros ojos espirituales sean abiertos y sean inundados con luz, que nosotros podamos entender todas esas cosas que tú tienes para nosotros. Padre, que la palabra que sea enseñada en esta noche sea una palabra relevante y aplicable para nosotros, Padre, y que salgamos transformados de este lugar para causar una transformación en nuestros hogares, para causar una transformación en nuestras iglesias. De antemano te damos gracias, Padre, por bendiciones sobrenaturales. Te damos gracias, Padre, porque buenas cosas nos esperan afuera. Te damos gracias, Padre, por bendiciones sobrenaturales. Declaramos que nuestras familias son bendecidas, nuestros negocios son bendecidos, nuestras iglesias son bendecidas. Te damos gracias, Padre, porque somos bendecidos para ser de bendición, y te damos toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús oramos, y todos los que creen dicen amén, amén. Así que esta noche yo traje algo que tiene varios nombres. Lo llaman un vástago, lo llaman un testigo, lo llaman un batón, y yo quiero hablar un poco acerca de este concepto en cuanto a la trascendencia. Ahora, a mí me encanta mucho hacer el deporte, y yo creo que como hombres es algo que nace en uno, la competitividad de poder hacer, así sea FIFA, pero nos gusta jugar fútbol, nos gusta hacer las cosas. Sí, ¿cuántos acá les gusta el fútbol? ¿Cuántos acá? Yo tengo un amigo que dice que él no juega fútbol, sino que él enseña. Entonces mañana veremos cuántos acá enseñan y cuántos acá aprenden fútbol, ¿cierto? Pero nace en nosotros esa competitividad, nace en nosotros esas ganas de acelerar y de hacer las cosas. Yo creo que como hombres siempre tenemos metas, siempre, desde chiquitos estamos ganando, estamos compitiendo, aún cuando nos vamos a casar estamos conquistando. Es parte de nuestro dialecto siempre estar avanzando, ¿cierto? Y leo en la palabra de Dios donde dice en 1 Corintios 9 versículos 24 al 27, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado antes. Dice, y lo leo de la traducción, la Nueva Traducción Viviente, que dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro con cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, y lo entreno para que haga lo que deba hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Me encanta el concepto de lo que es una carrera, especialmente en cuanto al ministerio, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a nuestra vida y nuestro llamado, porque así lo sepas o no, todos acá tenemos un llamado. Tú ahí donde estás sentado, Dios cuando te creó, Él no te creó para ser un empleado y nada más. Él te creó para causar una transformación, Él te creó para causar un impacto donde tú estás, ¿cierto?
Porque ahí donde tú estás, tú eres el epicentro de algo sobrenatural, porque tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, ¿cierto? Y dice que el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos habita en nosotros y vivifica nuestro cuerpo mortal. Significa que donde tú estás ahí, tú eres como una bomba de tiempo que está a punto de explotar con señales, milagros, prodigios. El hecho que tú estés en un negocio es una bendición para ese negocio. Por eso cuando tú entras a un negocio, tú puedes decir de nada. Y si te preguntan por qué de nada, porque como yo estoy aquí, yo soy bendecido al entrar y al salir, y todos a mi alrededor serán bendecidos, ¿cierto? Es parte de lo que somos nosotros como hombres y como hijos de Dios. Tú eres una bendición. Amén. Pero estamos en una carrera, y el concepto de la carrera de relevos me encanta, porque cuando uno participa en una carrera de relevos, uno tiene que meterle todas las ganas del mundo para dar su vuelta. Pero el hecho que yo termine mi vuelta no significa que la carrera haya terminado. Y yo creo que es bueno que nosotros empecemos a ver las cosas de Dios en cuanto al llamado, en cuanto a las cosas que Dios nos ha llamado a hacer como una carrera. Vez tras vez la palabra de Dios habla de la carrera y dice que, y quiero que entendamos que una carrera es más larga que nuestra vida. El hecho que tú te vayas de este mundo no significa que entonces el plan de Dios para Bogotá se haya acabado. El hecho que un empresario se haya muerto no significa que la empresa se tenga que morir. El hecho que un pastor pase a otra cosa no significa que entonces la iglesia se tenga que cerrar. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien más en la carrera, porque todos somos un equipo. Entonces el concepto del testigo, yo quiero que lo tengamos muy en mente, que no solo, a veces nos enfocamos solo en lo que Dios tiene para mí y lo que yo voy a hacer, y cuando yo termino, listo, se acabó la carrera. No, cuando tú terminas, empieza la carrera de alguien más, y como tú terminas a veces afecta cómo esa persona va a empezar. Amén. Hablando de padres e hijos, y la verdad yo estoy muy agradecido por mis papás, por todo lo que me han enseñado. La verdad yo soy lo que soy gracias a Jesús, pero gracias a Jesús Él creó a mis papás que me crearon a mí, y por eso estoy acá. Y entonces quiero hablar un poco acerca de este concepto. La carrera siempre es más larga que nuestra vida. Una carrera se extiende por generaciones. Los planes de Dios se extienden por las generaciones. El hecho que Dios te haya dicho a ti que a través de tu ministerio vas a impactar Colombia no significa que cuando tú te vas, entonces el impacto de Colombia se fue también, ¿cierto? Sino que sigue. ¿Por qué? Porque tú tienes hijos. Amén. ¿Cuántos dan gracias por sus hijos? Así sean fe, den gracias por sus hijos, ¿cierto? Yo me acuerdo mis papás que declaraban sobre mí cuando yo estaba en el colegio que yo era bendición, que yo era juicioso. Cada vez que yo me acostaba a dormir, ellos decían: John David, tú tienes la mente de Cristo. Y yo sabía que era como medio que sí, medio que no, pero era lleno de fe. Y le doy gracias a Dios porque esa palabra que impartieron a mí la estoy viviendo hoy en día. Pero entonces la carrera se extiende mucho más. Los planes de Dios no solo paran con nuestra vida, pero es nuestra responsabilidad extender el plan de Dios a la siguiente generación. Yo quiero darles un ejemplo para que entendamos lo completo que es un legado y la extensión que tiene lo que tú haces por tus hijos, y lo que tú predicas a tus hijos, y lo que tú pones en tus hijos. En el siglo XVIII vivían dos hombres. De hecho, estoy súper agradecido de poder empezar, porque cuando uno empieza, uno siempre puede tomar todos los ejemplos buenos, ¿cierto? Y entonces es una bendición. Yo no sé, porque yo dije, con tanta gente buena, yo dije, no, toca con este primero. Entonces en el siglo XVIII vivían dos hombres. El primero era Max Jukes y el segundo era Jonathan Edwards. Vivían los dos al mismo tiempo. Ahora, Jonathan Edwards, yo creo que muchos lo conocen, y las prédicas de él y el avivamiento que él empezó, y una persona increíblemente usada por Dios. Pero también estaba Max Jukes, y era una persona que era atea. Y luego ellos empezaron a trazar todo lo que eran los descendientes de estas dos personas, y todo marcando desde su esencia, desde su inicio, una familia que empieza fomentada por las cosas de Dios, y una familia que simplemente no cree en las cosas de Dios. Y dice que después de morir, Max Jukes tuvo 1026 descendientes, de los cuales 300 fueron convictos, 27 fueron asesinos, 190 fueron prostitutas y 509 alcohólicos y adictos a la droga. La familia de Jukes le costó al gobierno de Estados Unidos 1.4 millones de dólares en gastos de cárceles, de policía, de investigaciones, etcétera. Qué bendición esa familia, ¿cierto?
Gloria a Dios. Y ahora dice la familia de Jonathan Edwards, dice lo siguiente: la familia de Edwards, él tuvo 929 descendientes desde que partió. 13 de ellos terminaron siendo presidentes de universidad, 86 de ellos terminaron siendo profesores de universidades, 430 de ellos se terminaron siendo ministros del evangelio, 314 de ellos terminaron siendo veteranos de guerra, 75 autores, 100 abogados, 30 jueces, 66 médicos y 80 trabajadores públicos, incluyendo 3 senadores, un vicepresidente y un administrador de la Tesorería Nacional de Estados Unidos. Entonces, simplemente con este ejemplo yo quiero que ustedes entiendan y vean lo que hace ser una persona, lo que es ser una persona trascendente. O sea, empiezas a afectar en el futuro de miles de personas, si no millones de personas, con las decisiones que tú tomas en tu carrera, con las decisiones que tú tomas, la actitud que tú tomas, las palabras que tú das mientras tú estás corriendo tu carrera y mientras tu hijo te está mirando cuando tú estás dando tu carrera y está esperando para que le pases el legado. Tu cara, tu rostro, tu actitud, tus palabras, tus decisiones, lo estamos viendo para que cuando yo empiece a correr, yo sepa qué fue lo que hizo él. Yo voy a hacer lo mismo y aún mucho más. Amén. Ese es el plan de Dios en todas las cosas que él dice. Ahora, en Deuteronomio 6 propongo que lean los 12 versículos, pero acá vamos a leer solo los primeros 3 versículos. En Deuteronomio 6, versículo 1, dice: estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Todos digan: teman al Señor. Ahora dice: si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Todos digan: obedecer. Dice: entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Yo veo acá la primera cosa que Dios recomienda a padres y a personas en liderazgo es la actitud. Número 1, yo tengo 3 puntos claves que yo veo en mi visión de hijo, que son importantes para nosotros como hijos, para seguir con ese legado, para agarrar el vástago y seguir corriendo en la misma carrera en la que todos estamos encaminados. Y es que la actitud importa. Sabes que no solo es lo que haces, sino importa cómo lo haces. Yo veo muchas veces, yo tengo la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes y sus papás y todo lo demás, y me doy cuenta que muchos de los problemas es que los papás le dicen al hijo: chino, vaya a la iglesia, vaya a hacer esto, usted tiene que orar, yo se lo arrebato a Satanás y todo lo demás. Pero cuando llega el domingo y hay un buen partido de fútbol, el chino sí le toca ir a la iglesia y el papá dice: no, yo lo veo por internet. ¿Ha pasado o solo me pasa a mí? Porque puede que solo me pase a mí, ¿cierto? Entonces me estoy predicando a mí mismo. Pero que tenemos que tener una actitud ¿de qué? Hay una actitud de reverencia frente a las cosas de Dios. Cuando se habla del temor del Señor, y eso es un concepto bastante amplio para hablarlo en el tiempo que tenemos, pero temer al Señor es tener una actitud de reverencia frente a las cosas de Dios. Es simplemente demostrar una actitud que le importan a uno las cosas de Dios, que es lo más importante que hay. Que bueno, o sea, si te fue mal en el colegio, vamos a mejorar, pero no me capas la iglesia por nada de este mundo. Porque a mí me tocó una familia así. Era tan así que nos molestaba ir de vacaciones, porque sabíamos que donde fuera que estuviéramos en vacaciones, nosotros nos volvimos profesionales en encontrar iglesias en sitios de vacaciones. Porque cuando caía el domingo, estuviéramos en Cartagena, San Andrés, en Chiquinquirá, en donde usted quiera, hay una iglesia, y si no, mi papá se la monta para el domingo. ¿Pero por qué? Porque es que las cosas de Dios para mi papá son no negociables. O sea, vamos de vacaciones, vamos a divertirnos, pero no vamos a dejar vacaciones a Dios a un lado y nos vamos todos como familia. No, Dios también va con nosotros. Entonces, hasta que un día pues nos volvimos más inteligentes. Yo le dije a mi papá: papá, ¿qué constituye tener un servicio de una iglesia? Le dije como pues porque o sea, la playa estaba súper deliciosa allá, y entonces uno tenía que ir a la iglesia. Entonces le dije, hay un pastor, ¿cierto? ¿Tú eres pastor, cierto? Sí. Ah, bueno. ¿Y qué más se necesita? Él me dijo: pues necesitamos una alabanza. Yo dije: ah, bueno, entonces pues yo sé tocar guitarra y cantar. Yo dirijo la alabanza en el cuarto de hotel en el que estábamos. Entonces mi papá dijo como: bueno, entonces yo predico.
Y entonces mi hermano se avispó y dijo, y yo recojo la ofrenda. Y de ahí en adelante empezamos a tener servicios en los cuartos de hoteles para no tener que trasladarnos y poder tener el servicio en pantaloneta de baño y con todo ya listo y los inflables. Pero lo que entendimos es que las cosas de Dios no son negociables, para nada. De hecho, hasta lo más reciente, algo que la verdad honestamente me dolió. Yo soy, a mí me encanta el fútbol o sea, el fútbol es una gran pasión mía, pero otra gran pasión mía es el baloncesto, de la NBA. Y el equipo de mi papá por años siempre ha sido los Cavaliers y él ha trascendido eso y es el legado, parte del legado de él es que ahora nosotros también somos hinchas de los Cavaliers. Y entonces los Cavaliers no han ganado en 52 años nada, o sea, es que son peores que pegarle a la mamá, ¿cierto? O sea, malos, pero o sea, este año les fue súper bien y llegaron al último partido donde era, o sea, o perdían o ganaban, pero era el partido de la vida, el que soñaron esa ciudad por 52 años. Y mi papá, buenísimo, sí, vamos a ganar. Pero tengo que predicar el domingo. ¡No! ¿Y a qué hora? ¿Cuántos saben que el diablo es puerco? ¿Cierto? Porque partido a las 7 de la noche, iglesia a las 7 de la noche. Y entonces empezó como el negociante dentro de mí. Yo como, papá, pues yo compro el CD o predícame ya para yo entender cualquier cosa. Y mi papá dijo, no, o sea, obviamente él como con lágrimas en los ojos también porque le dolía, pero vamos para la iglesia. Y yo no, y él me dijo, y no estén ahí mirando el celular, me están mirando a mí. Entonces obviamente uno tratando de hacer maña con el celular acá abajo y uno, amén, ¿cierto? Y mirando y no sé qué. Y esto es reciente, esto pasó hace como 2 semanas, donde mi papá todavía nos dice que las cosas de Dios no son negociables. Entonces cuando yo veo a mi papá correr su carrera cargando el testigo en el momento, yo lo veo no solo corriendo, yo lo veo con una actitud de ganar, que es lo que dice la palabra de Dios, que no solo es qué es lo que estás haciendo, sino cómo tú lo estás haciendo. Y eso a uno lo afecta mucho, que no solo es bueno ir a la iglesia porque como es el negocio de la familia, entonces le toca a uno ir. No, uno va por la iglesia porque hay transformación en la iglesia, ¿cierto? La palabra de Dios es lo que necesitamos. Y así el partido de fútbol o el partido de baloncesto me traiga alegría momentánea, hay un gozo en el Señor que es inefable y es lleno de gloria. Y yo sé que ese es el gozo que yo necesito para el resto de mi vida, no una victoria de mi equipo, ¿cierto? Ahora hay personas que piensan que yo tengo algo en contra de la ciclovía y yo amo la ciclovía, pero lo que me molesta es que la gente ponga las cosas de Dios al mismo nivel que la ciclovía. Y hay veces, ¿y por qué no fue a la iglesia? No, porque pues fuimos en familia en ciclovía. No, ¿qué es eso? Las cosas de Dios no son negociables. Dile a tu vecino, no son negociables. Entonces la actitud sí importa. Todos digan, la actitud importa. Hay una actitud de reverencia frente a las cosas de Dios. Demuestra con tu actitud que te importan las cosas de Dios, que te incomode tener que capar un servicio, que te incomode tener que capar esos momentos, que te moleste no haber orado con tus hijos en ese día. No importa qué tan grandes son, no importa qué tan mayores sean, ora con tu hijo. O sea, igual si Dios ora con uno, Dios ora contigo y tú tienes 40, 50 años, ¿tú por qué no puedes orar con tu hijo que tenga 27 años? Amén. Entonces debe haber también la palabra de Dios, leímos acá en Deuteronomio 6, debe haber también una actitud de obediencia frente a las cosas de Dios, que uno hace las cosas de Dios simplemente porque Dios dijo que las hiciéramos. Sino no hay necesidad de tener abogados cada vez que tú tomes una decisión, sino simplemente si Dios lo manda a hacer, lo vamos a hacer. Amén. El diezmo, y a veces uno pelea y por qué y no sé qué, y uno puede tratar de convencer al hijo que ves que el diezmo es porque hay bendición y si siembras cosechas y todo lo demás, pero de antemano entiende que si Dios lo manda a hacer, Él es mucho más inteligente que tú, ¿cierto? Y es mucho más inteligente que yo. Entonces si Él lo manda a hacer es para mi beneficio, porque todas las cosas que son buenas provienen de Él, ¿cierto? Entonces si Él manda a hacer algo, entonces uno tiene que entender esto, pero uno tiene que ver la actitud de obediencia en el papá de uno. Que cuando le dicen hacer algo al papá, o cuando la Biblia él lee algo y la empieza a hacer, y así sea ridículo, así sea loco, él lo hace porque simplemente hay una obediencia engendrada en él para hacer las cosas de Dios. Eso
le llama la atención a uno. Y hay otra actitud, una actitud de expectativa, saber que las cosas de Dios funcionan. Para mí personalmente es una actitud que me encanta ver en mi papá, es saber que las cosas de Dios funcionan. Así todo está en contra, él sabe las cosas de Dios funcionan. Yo me acuerdo en el colegio y después con mi hermano menor, nosotros nos metimos a clases de boxeo y duramos como un año y pico en boxeo y juramos que podíamos darle a todo el mundo, nos volvimos más agresivos y todo lo demás. Y entonces nos defendíamos y pensábamos que defendíamos a nuestros papás también, porque si alguien hablaba mal de ellos, pues ¿a quién fue? Y voy y le impongo mano, ¿cierto? Hasta que mi papá una vez nos regañó y dijo como no más, o sea, dejen de ser tan agresivos. Y él dijo una frase célebre en mi mente que retumba en mi memoria todo el tiempo. Y él dijo: John David, es mejor caminar en amor que tener la razón. Y siempre me decía lo mismo, es mejor caminar en amor. Pero yo decía, no, pero es que si yo camino en amor me van a ver la cara de esto y me van a ver la cara de lo otro, y yo cómo voy a hacer eso. Pero entendía que él caminaba en amor por simple obediencia, porque uno tiene sentimientos, uno tiene ciertas cosas, pero por obedecer a Dios él siempre lo ha hecho. Y entonces cuando yo veo eso, entonces cuando yo sé que cuando a mí me toque agarrar el testigo y salir corriendo, entonces voy a recordarme de esas cosas. Es mejor caminar en amor que tener la razón. Yo puedo darle, sí, pero no, le voy a dar es amor, ¿cierto? Porque eso es algo que carga el testigo, carga el testimonio que tú estás pasando. Entonces la pregunta es, cuando tú se lo entregues al que sigue, porque la carrera no se acaba cuando tú te acabas, ¿cierto? Sino que la carrera sigue, el plan de Dios sigue. La pregunta es, cuando tú entregues, ¿qué testimonio vas a estar entregando? Porque eso se llama un testigo o un testimonio. ¿Qué vas a estar entregando a la siguiente generación? Ahora me encanta el tema, porque habla de esto, de trascender no solo nuestras familias, pero trascender nuestras generaciones, trascender nuestro propio llamado, a los llamados de los demás. Nuestro testimonio y nuestra actitud sí importan. Todos digan: mi actitud importa. Romanos 4:16 dice: así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Eso se refiere en las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. De Abraham se ha predicado y se ha hablado un montón de cosas, pero algo que resalto es la actitud de él. Es una actitud de creerle a Dios por encima de todas las cosas. Me acuerdo una historia, algunos la han escuchado, algunos no. Cuando mi papá tuvo problemas en el corazón, él me levantaba como a las 2, 3 de la mañana, me decía: John David, yo me acuerdo la primera vez que él me levantó, me dijo: John David, o sea, llama al hospital. Y yo: ¿qué pasó? Y uno medio dormido, uno no sabe si está soñando o no. Entonces hasta que me dijo: es que siento como que el corazón se me está parando. Entonces ahí uno se despierta, ¿cierto? Y entonces yo lo empecé a llevar, y me acuerdo que desde esa primera mañana él siempre confesaba: soy sano en el nombre de Jesús, soy sano en el nombre de Jesús, y soy sano en el nombre de Jesús. Y cada vez que eso yo me asustaba y no sé qué, y me levantaba y yo le decía como: no, le voy a decir a mi mamá. Y él dijo: no le digas a tu mamá, no le digas a tus hermanos, porque no quiero que se alteren ni nada de eso. Y yo: bueno, entonces, pero una vez, como a las 2, 3 de la mañana, cuando le estaba dando como en ese transcurso de ese mes, a mí me sacó la piedra, porque pues yo lo escuchaba con dolor, yo lo escuchaba así angustiado, pero confesando la palabra de Dios. Y yo dije: ya papá, no más. En el carro yo le dije: no más, no deje de decir eso, porque usted no está sano, yo lo veo mal. Y o sea, mi papá se me está muriendo ahí al frente y no sé qué. Y pues sí, uno trágico de malas, y ahí manejando y no sé qué, cuando él se me voltea y me mira como bravo y me dice: yo soy sano en el nombre de Jesús. Luego, obviamente, pues tarde o temprano, pues obviamente mi mamá se iba a dar cuenta, ¿cierto? Porque, pues, o sea, ¿qué está haciendo a las 2 de la mañana saliéndose, no? Entonces, pues se dio cuenta. Entonces pues obviamente estábamos orando y yo tenía que ir a predicar a Cúcuta en la mañana, donde le van a intervenir, le van a hacer el cateterismo para subir y revisar y no sé qué, y pues todo eso.
Y entonces yo le dije, papá, ¿quieres que me quede? Yo me quedo y no voy, no sé qué. Él dijo, ve, yo soy sano en el nombre de Jesús. Y si ustedes conocen a mi papá, él es fresco. O sea, ese es más fresco, Dios mío. O sea, y entonces digo, ve, tranquilo. Entonces yo, bueno, entonces yo fui, pero estaba angustiado. Yo tenía que enseñar esa mañana. Entonces yo sabía que él empezaba a intervenir. Y yo, Dios mío, y yo ahí enseñando. Yo no me acuerdo qué enseñé esa mañana, ni idea. Pido perdón a los de Cúcuta por ese día. Pero me acuerdo que él me llamó como a las 11 de la mañana y yo ya estaba terminando y vi, entonces yo dije como, pedí perdón, y dije, tengo que contestar esto, no sé qué, ahorita les explico. Entonces llamó y era mi papá. Entonces yo le dije como, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? No sé qué. Él dijo, bueno, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres escuchar? Y yo dije, no, la mala de una, o sea, ya dígame qué tengo que hacer, dónde está su voluntad, su no sé qué, a ver qué. Y entonces él me dijo, bueno, la mala noticia es que ya no vamos a tener nuestros momentos de las 2 de la mañana. Entonces yo, ¿cómo así? Yo no entendía cómo se me va a morir o qué. Entonces yo le dije, entonces, ¿cuál es la buena? Y él dijo, bueno, pues la buena es que el doctor dijo que yo tengo un corazón como de un bebé, está totalmente sano, totalmente nuevo. Entonces yo quedé como, Dios mío. Y luego yo sabía que, o sea, quería colgar antes de que lo dijera. Y entonces lo escuché al otro lado y dijo, yo te dije. ¿Cierto? Y entonces yo como, bueno, no sé qué, y lo colgué. Pero ¿qué quiero resaltar con esto que estamos hablando? La actitud importa. La actitud de no solo que adore a Dios cuando todas las cosas están bien, sino adora a Dios con todas las fuerzas, aun cuando las cosas no están bien. Esa actitud, ese relevo, para uno lo afecta tanto porque uno dice, Dios mío, o sea, el mismo Dios de él, pues es el mismo Dios mío, y si lo pudo hacer por él y él no hace acepción de personas, lo hará por mí también. Amén. Entonces lo inspira a uno, y yo creo que trascender es poder inspirar al que le sigue a uno, es entender que yo no solo cuando termino, entonces ya se acabó, no, cuando yo termino, la carrera sigue con los que han trascendido. Amén. Punto número 2 es que tus palabras importan. No solo es la actitud que importa, sino tus palabras también importan. Leemos en Deuteronomio 6, versículo 6, me salto ahí un rato. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Todos digan, una y otra vez. Dice, habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa o cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. En otras palabras, acá dice, cuando hables con tus hijos, habla de palabra, habla de la palabra de Dios. No solo hables de fútbol, no es que sea malo hablar de fútbol, pero si hablas más de fútbol que de las cosas de Dios con tus hijos, entonces vas a trascender, ser hincha, y quién sabe de qué equipo, a no ser de que sea de Millonarios, eso es pecado, ¿cierto? Entonces, quién sabe de qué están hablando. Pero habla, dice acá, de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Es decir, que la palabra de Dios esté envolviendo a tus hijos en donde sea, que cuando hablen contigo siempre salga palabra. Pero entonces significa que tú tienes que estar tan lleno de la palabra de Dios para que cuando hables con tus hijos se te chispotee palabra, ¿cierto? Que en vez de que se te chispotee o que te saquen la piedra, que te saquen un versículo. Amén. Que en vez de que te saquen las malas ganas, pues que te saquen el Espíritu Santo y ahí empiecen a orar. De las cosas que yo más resalto con mi papá es que cada vez que hablamos, siempre él trata de meter algo de la palabra, siempre es, y uno sabe que él está tratando de esquivar la conversación hasta que lleguemos otra vez a la palabra. Ahorita en las vacaciones que acabamos de tener, nosotros duramos 5 horas en el carro. Mis hermanos estaban dormidos, mi mamá estaba dormida y yo estaba manejando con mi papá y estábamos debatiendo la palabra, hablando de la palabra, y yo quería ganarle, pero obviamente él me lleva como 30 años de ventaja en la palabra, entonces, pero yo tengo Google, entonces lo alcanzo, ¿cierto? Y entonces ahí debatiendo, pero me encanta esto, me encanta poder saber
que cuando yo entro a mi casa, cuando yo entro con mi papá, yo sé que va a haber palabra que va a salir de él, que no solo es cualquier palabra persuasiva de humana sabiduría, sino que es palabra de Dios y que hay demostración de las cosas. Entonces las palabras sí importan. De las cosas que yo más me acuerdo de mi papá son sus oraciones sobre mí en el colegio. Cuando yo no estaba muy bien con las cosas de Dios, él igual, palabra de Dios, palabra de Dios. Él hablaba bien de mí con las otras personas. Él nunca hablaba mal de mí, aunque tenía todo el derecho de hablar copestes de las cosas que yo hacía o que yo hice en esa época y todo lo demás. Él hablaba palabra de Dios. Él decía: yo y mi familia serviremos al Señor. Pero lo decía cuando yo tenía una capota y yo me sentaba atrás en una columna y yo me recostaba para poder dormirme bien, y él decía: yo y mi familia serviremos al Señor. Y yo dije: lo dudo, y lo dudo, véanme, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué? Porque las palabras importan, las palabras que tú estás diciendo. Entonces revisa qué estás diciendo. Pero no solo eso, también los hijos tenemos que entender que la palabra de Dios es importante para nosotros. No solo es estudio, no solo es una carrera, no solo es un camino que todo el mundo quiere: carro, casa y beca. Sino tú puedes tener carro, casa y beca, pero no tienes palabra de Dios, no tienes poder de Dios, la verdad no tienes mucho. Amén. Entonces cuando te pasen, entonces ojalá te estén pasando la palabra de Dios, pero ojalá tú hayas tenido la palabra de Dios. Y para eso quiero dar el tercer punto, y con este voy a cerrar. Es: mantén la llama encendida. Algo que me parece interesante de la carrera de relevos es que cuando la persona ya se está acercando para entregarle el vástago a la siguiente persona no espera que se lo entreguen para empezar a correr, sino que la persona sale corriendo, y a medida que van corriendo agarra y sale. ¿A qué los quiero retar a ustedes, especialmente a los jóvenes o a los hijos espirituales, hijos naturales y todo lo demás? Es que tú no esperes a que te entreguen algo, sino empieza a correr ya, empieza a correr la carrera de Dios para ti, empieza a apasionarte por las cosas de Dios desde ya. No esperes hasta que ya sea el último momento y ahora sí te toca ponerte a ser responsable. No, empieza a correr ya, empieza a orar ya. Y si tú ves la palabra de Dios, ves Josué, ves Moisés, ves toda esta gente, ellos vivían casi que al mismo tiempo, compartían un tiempo y luego salían, pero en el tiempo que compartían estaban corriendo la misma carrera. Amén. Y lo que quiero que entendamos es que tú no tienes que empezar a correr cuando ya te lo entreguen, cuando ya ahora te toca a ti, entonces me figuró correr y ahora salga a correr. Sino que cuando tú ves a tu papá correr, cuando tú lo ves con la actitud correcta, cuando tú has escuchado las palabras correctas, tú no puedes esperar más, y tú sales corriendo y él te tiene que alcanzar para agarrar y seguir corriendo. Y así es como se ganan las carreras de relevos, es con actitud. Todos digan actitud. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. 2 Timoteo 1, versículos 5 al 7 dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas de tu abuela Loida, tu madre Eunice, y sé que esta fe sigue firme en ti. Y por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio, o autodisciplina. Acá la palabra de Dios dice, hablando al joven y diciendo: acuérdate de todo lo que tú ya tienes. Tú no necesitas una tarima para empezar a servirle a Dios. Tú no necesitas ya empezar una iglesia para empezar a servirle a Dios. Tú lo que necesitas ya lo tienes. Tú ya tienes la palabra de Dios, tú ya tienes al Espíritu Santo, tú ya tienes el poder de Dios que te respalda. El mismo poder, Romanos 8:11 dice, que resucitó a Cristo entre los muertos, habita en nosotros y vivifica nuestros cuerpos mortales. Entonces, joven, no esperes hasta que te lo entreguen, hasta que te empujen para correr, sino sal corriendo y haz que tu papá te alcance. Amén. Que cuando vayas a orar, que entonces tu papá te empiece a mirar. Y hay veces pasa, especialmente con Daniel, que es el del medio, porque él es como el que más ora. Y yo sé que reta a mi papá, porque a veces empezamos orando y no sé qué, y le damos fuerte, le damos duro, y bueno, como que uno ya siente como que bueno, listo, descansito, cierto time, y no sé qué, y Daniel sigue. Entonces pues obviamente uno pues se siente el más pecador, porque pues él sigue orando y uno como bueno, permiso, cierto, como me despido, Espíritu Santo, y uno qué hace, y él sigue orando y uno lo mira y uno no sé qué, y él se sube al cuarto y la luz de él queda prendida hasta las 3 de la mañana orando, y uno pasa y uno, ay Dios mío, ave María, no, mentira.
Uno mira estas cosas, pero ¿qué? Lo retan a uno. Y entonces me doy cuenta que cuando mi papá va, porque él siempre va a los cuartos a despedirse, y él ve eso, entonces él empieza, oh, Rocoche te re papá, y empieza a orar otra vez, como porque no se va a dejar, ¿cierto? Pero entonces no solo el padre lo inspira a uno, pero yo creo, yo soy de la mentalidad por lo menos, que uno como hijo puede retar al papá, puede retar al papá a seguir orando, puede retar al papá a seguir alabando a Dios. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que hay veces mi papá ha orado mucho tiempo y nosotros estamos ahí y tal vez porque haya más energía, no sé qué, o nos tomamos un Red Bull y él no, pero estamos ahí metidos con la energía y con toda la pasión del mundo y seguimos orando, y él carga su Biblia y nos ve y ok, listo, y se devuelve y sigue orando con nosotros. ¿Pero por qué? Porque es que esta carrera no solo es de él y no solo es nuestra, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? La carrera es de todos. Entonces no solo es del que está corriendo en el momento y yo estoy esperando, no, mientras yo espero, yo estoy calentando, yo estoy animando, yo le estoy gritando a él, vamos, tú puedes, vamos, tú puedes. Y cuando ya me toque a mí, entonces yo sé que el de atrás va a decir, ve, porque así son las carreras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así es la vida. Entonces quiero animarte en esta noche a que te acuerdes de estas cosas como padre, como papá. La actitud importa. No solo es lo que haces que es lo que importa, sino es cómo lo haces. No solo es que tú ores, sino es cómo tú oras. Porque sabes, el hijo puede desmenuzar todo lo que tú haces y puede realmente entender, mi papá no quiere estar acá, mi papá no quiere estar acá en la iglesia, mi papá no quiere orar, él solo lo hace porque él no quiere que yo me vaya en los caminos del pecado y del demonio, entonces por eso está acá. Pero en cambio, si te ven a ti con toda la pasión del mundo orando, que es para ti, es mejor que comer, es estar en la presencia del Señor, es leer la palabra de Dios, es conocer la palabra de Dios. A uno se le pega porque la pasión se le pega, ¿no? ¿O acaso no has estado en un estadio y puede que tú ni te sepas la canción, pero tú ves que todo el mundo está saltando, y para no quedar como el hongo uno también empieza a saltar y uno ni sabe por qué está saltando? ¿Por qué? Porque la pasión es contagiosa. Contagia a tu hijo de esa pasión, que cuando él te vea corriendo la carrera que Dios ha puesto sobre ti, lo contagia a uno para también correr, porque te ve la cara, porque te ve tu expresión, que tú le estás dando todo y que tú vas a ganar. Amén. Y como tú vas a ganar, entonces yo también quiero participar, porque si tú vas ganando, significa que entonces yo empiezo ganando, ¿cierto? Entonces gracias a Dios, y la palabra de Dios dice, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces vamos ganando contigo, con tu actitud, vamos ganando con Dios, somos más que vencedores. Dios mío, no hay pierde en esta carrera. ¿Y a quién no le gusta ganar en este lugar, cierto? O sea, somos hombres que nos gusta ganar, que hay competencia en nosotros. Ahora corre con todas las fuerzas del mundo. Entonces quiero retarte a que te acuerdes que tu actitud sí importa, tus palabras también importan, lo que tú impartes sobre tu hijo, esas palabras. Así como han hecho estudios donde los hijos se acuerdan de todas las cosas malas que le dijeron los papás, créeme que todos los hijos también se acuerdan de todas las cosas buenas que dijeron los papás, de ese cumplido, de esa palabra, de esa cosa. Yo me acuerdo, y con esta historia termino, me acuerdo cuando yo me gradué del colegio y yo ya estaba como bien otra vez en las cosas de Dios. Me acuerdo que mi papá se levantó, todos los papás se estaban levantando a dar una palabra para sus hijos. Entonces un amigo, pues el papá de un amigo se levantó, le dijo Proverbios 29:11, no sé qué, y esto y lo otro, y Jeremías, 29:11, y Jeremías 33, y no sé qué. Entonces yo decía como, bueno, pues o sea, quién sabe qué palabra me va a dar mi papá, pero mi papá me va a dar una buena palabra. O sea, de esas que son como, sí, mi papá ganó, ¿cierto? Pero cuando a él le tocó, él solo me miró y él me dijo, John, la Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Y se sentó. Entonces yo dije como, eso no tiene nada de poder. O sea, a él le dijeron que planes y propósitos buenos para darte el fin que tú esperas y no sé qué, y los sueños del corazón. Y a mí, el que anda con sabios, sabio será. ¿Eso qué tiene que ver? Pero lo increíble es que cuando fui a vivir a Estados Unidos y acá y donde he estado, siempre me acuerdo de esas palabras. Siempre, y para mí son de las palabras, personalmente en mi vida. Puede que para ti no te sepan a nada, pero para mí eso fue lo mejor, fue como miel. Entender, el que anda con sabios, sabio será. Yo no sé si me estaba llamando pendejo, pero si me mandaba con sabios, entonces por lo menos no sé qué o qué me estaba diciendo. Pero lo que sé es que sus palabras han impactado mi vida.
en todo, en mis relaciones, en cómo me relaciono con las personas, con quién ando, con quién camino, siempre son por las palabras que Él me ha dado. Y ahora que yo cargo también la carrera, siempre me estoy acordando de su actitud, siempre me estoy acordando de la palabra. Y ahora yo quiero mantener esa llama encendida. Yo quiero mantener esa llama encendida. Y joven, yo quiero retarte a que tú mantengas esa llama encendida, a que te metas en oración. Y si tu papá oraba 1 hora diaria, entonces tú métele 2 horas diarias, ¿cierto? Tú eres más joven, tú puedes trasnochar. O sea, no me digas si no puedes, cierra Netflix y vas a ver que sí tienes tiempo, ¿cierto? Amén. Entonces quería dejarlos con esa palabra. Antes que nada, quiero otra vez darle gracias a los pastores por darme la oportunidad de estar acá. Y solo quiero cerrar con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Damos gracias por esta noche, Padre, por esta oportunidad de poder entrar en tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es poder y nos da vida a nosotros, Padre. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo traiga a nuestra memoria todas estas palabras que han sido habladas en esta noche, Padre, que nosotros podamos correr esta carrera que tú has dejado a nosotros, que podamos trascender, Padre, que podamos dejar un legado no solo a nuestros hijos, sino a todas las generaciones que nos sigan, Padre, que hablen de las proezas de Dios en este lugar, que hablen de las proezas de Dios que tú estás haciendo en estos ministerios, Padre. Te damos gracias por padres e hijos que están haciendo las cosas de Dios, corriendo la carrera de la fe, corriendo aquello que tú los has llamado a hacer, con actitud, con ganas, con palabra, y mantendremos esta llama encendida. Te damos gracias, Padre, y te damos toda la gloria y todo el honor. Te bendecimos, Padre, a ti sea la gloria en este lugar. Te damos toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús oramos, y todos los que creen dicen amén, amén.